Hoy un directo con Almudena hablando sobre el final de la vida y lo hemos titulado ¿Por qué otra forma de morir es posible? Así que voy a pedirle que se una. Vamos a ver que Instagram tiene su ritmo. Aquí está. Bueno, ya la he invitado y ahora vendrá. Aquí estamos. Hola, bien, Hola, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos. Vale. Que Pues Instagram va a su encantada. ritmo, sabe, va un poco lento y ha tardado en que llegues, pero tú me escuchas bien, ¿no? Yo te estaba viendo y te estaba escuchando, pero hasta que se procesa la solicitud sí ha tardado un poquito. Muy Pero te bien. escucho bien, te escucho bien. Pues nada, estaba diciendo a los chicos eso, que el tema que vamos a hablar y tal. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que así de titular lo más importante es, o yo creo, poner sobre la mesa que todavía sigue habiendo mucho tabú en general con el tema de la muerte, no solo de nuestros animales, la nuestra propia. Es un tema como que parece que nos da como, nos escama, ¿no? Hablar de ello, nos pone delante muchos miedos. Y como yo siento que no nos atrevemos tal vez a hablarlo con naturalidad, cuando llegan los momentos de verdad de enfrentarte a la pérdida, en este caso vamos a hablar como de nuestros animales, creo que se nos hace todavía más complicado porque no podemos gestionarlo bien porque lo hemos estado evitando, ¿no? Ni siquiera hablar de estos temas durante mucho tiempo. Entonces creo que es muy importante poner sobre la mesa pues charlas sobre este estilo, ¿no? Para normalizar lo que es el tema de la muerte, que es otra fase más de la vida, como cuando nacemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí es importante. Sí, muy bien. Y además, eso, al darle espacio, yo creo que se normaliza, se habla y poquito a poco se va integrando en la vida, porque tenemos una sociedad donde se tiende mucho a tapar, a tenerlo en tema tabú, en no hablar de esto, ¿no? Pero cuanto más se habla y más se pone sobre la mesa, pues menos traumático, entre comillas, es. Y yo siento también que con el tema de nuestros animales es muy importante, o a mí me lo parece, vaya, darle cabida a estos temas también para que las personas sepan de cuántas herramientas se disponen y que vamos a decir, se posicionen en un lugar en el que sepan lo que pueden pedir, lo que se ofrece, que tengan más seguridad cuando llega ese momento, ¿no? Pues como vamos a hablar del tema de la eutanasia, porque hasta ahora es como, yo creo que la inercia es un poquito, bueno, pues mi animal se pone malito y la inercia muchas veces es, bueno, para que no sufra, pues eutanasia y ya está, ¿no? Y bueno, creo que ahí se abre, pues desde la perspectiva de la comunicación animal, que es lo que yo más aporto, tu perspectiva más abierta desde otro tipo de veterinaria, que aunque llega en ese momento en que el final es inevitable, pero hay mucha diferencia cómo se vive ese proceso desde una mirada donde se puede acompañar, se puede estar escuchando al animal, cómo se siente, si es su momento, qué está necesitando, cómo acompañar a los responsables, ¿no? Incluso, bueno, pues esa parte tan interesante de empezar como a normalizar más también que se puede hacer una eutanasia en casa, ¿no? Cuando llegue el momento. Y la diferencia al final que yo veo más profunda es que el duelo en la persona se lleva muy diferente si lo hace de una forma fría, mecánica, sin pensarlo mucho, sin integrar nada, así lo hace de una forma consciente, sabiendo cada paso que va haciendo, por qué lo hace, si lo hace en casa, la eutanasia, si se acompaña de profesionales como por ejemplo en tu caso de comunicadores animales, como que el duelo después se lleva mucho mejor porque has dado espacio a esa despedida, ¿no? Entonces por eso veo muy interesante como hablar de las herramientas que pueden ayudar a tanto tu animal que se sienta acompañado y escuchado, como también que tú pues vivas el duelo de la mejor forma posible. Tengo aquí un poco, me acabo de dar cuenta que... Vale, ya. Sí, con esto que decías, mira, yo me acuerdo en una sesión que yo tuve, ella Mm. era con un animal fallecido, ¿no? Y la chica no estaba pudiendo gestionar bien el duelo. Y bueno, cuando hicimos esa sesión, ahí salió, por ejemplo, que ella llevó a su animal al veterinario porque estaba malito. Y me dijo literalmente, lo que no esperaba era volverme con el transportín vacío. Y eso era lo que no le estaba dejando hacer bien un duelo, porque fue un momento de shock. Le propusieron dormir al animal porque estaba muy malito y, bueno, pues un poco por la inercia lo durmió, lo era lo mejor,
pero no le estaba dejando hacer bien el duelo. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando no has podido tener un tiempo para ti también, para sentirte, para estar con tu animal, para decir, bueno, nos vamos a despedir, pero tener un momento de esa despedida, luego se genera mucha culpa. O sea, la culpa es una de las cosas que yo más veo en las sesiones o de acompañamiento o ya con animales fallecidos. Personas que no consiguen hacer bien el duelo porque se les queda una sensación de culpa, de es que yo siento que o gente que siente que se precipitó porque, bueno, se dejan llevar un poco por eso, el impacto del momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante, bueno, saber, para empezar, que hay eh, muchas herramientas y la primera es que incluso cuando te proponen dormir a tu animal, que tú puedas también pedirle a tu veterinario, dame un día, dame 2 días, déjame volver a casa, déjame sentir a mi animal, déjame colocarme y después tomamos la decisión, ¿no? Por supuesto, la comunicación animal ahí ayuda porque se le pregunta al animal directamente en qué punto está o se le informa también, que esto es muy interesante, ¿no? O sea, a veces se toma la decisión, pero si se le informa al animal de lo que va a pasar o cuándo va a pasar, también ayuda a colocarse mucho al animal, ¿no? Para poderse marchar, porque la muerte es un proceso en realidad. O sea, es un proceso donde recogemos la energía, donde cambiamos de estado, vamos a decir. Entonces, si a ti te avisan de lo que va a pasar, te puedes colocar en otro lugar y es diferente, ¿no? A de repente, bueno, pues el animal podía sentirse enfermo y saber que estaba en un proceso grave, pero no imaginar que al día siguiente se iba a morir, ¿no? Porque le iban a dormir. Entonces, bueno, a mí eso me parece muy interesante y luego también, bueno, desde tu experiencia, también compartir un poquito cómo viven las personas, pues es una eutanasia en casa. Por ejemplo, a mí eso me parece eh, una maravilla, ¿no? El que se pueda ofrecer este servicio porque es un entorno conocido, seguro para nuestros animales, para nosotros mismos. ¿Tú qué crees que es lo que más le puede agobiar a la gente? Porque también hay gente que le puede agobiar sostener en ese momento a su animal si está viendo, ¿no? Tú desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿cómo sientes ese momento? Pues, a ver, yo empezaría lo primero por valorar un veterinario de confianza, que yo creo que eso es lo primero, ¿no? Como que tú confíes en tu veterinario, porque yo la sensación que tengo es que las personas como que no terminan de confiar o de gustarle su veterinario, o que tienen varios veterinarios y ya no sabe qué criterios seguir, ¿no? Como que hay mucha variación de criterios, y hoy en día más, porque, ay, se te corta un poco la imagen, pero bueno, yo te escucho bien. Eso, como que hoy en día hay mucha variedad de criterios, hay algunos más conservadores, otros más, pues que van más al pim pam pum, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es saber cuáles son tus valores en cuanto al cuidado de tu animal y después encontrar un veterinario que esté en coherencia y alineado con esos valores, porque si no llega un momento que tú no confías, sientes que no tienes control, pero que tienes que confiar en un profesional, un poco lío, ¿no? Entonces, una vez que tú confíes en tu veterinario, luego sería también valorar si ese veterinario puede hacer la eutanasia en casa y sentirte acompañado también para que él decida cuál es la calidad de vida también del animal. Eh, y hay muchas veces, ¿no?, que tu veterinario no va a casa porque no tiene esa disponibilidad y desde antes puedes hacer un trabajo de búsqueda de un veterinario que vaya a casa, porque al final el hacerlo en casa da mucha seguridad al animal porque se siente en casa con su camita, sus olores, bueno, mucha seguridad, ¿no? Y luego por otra parte tú también te sientas en un momento íntimo, en un lugar seguro, en un lugar donde, bueno, puedes ahí darle espacio. Y la parte guay de hacerlo en casa también es que tú lo puedes hacer a tu manera. Sabes, en el veterinario al final tienes un horario, un tiempo, tienes es lo que hay, ¿no? Muchas veces el tiempo que es, pero en casa tú al final puedes hacerlo desde un punto de vista a tu manera. Puedes hacer una ceremonia, puedes leerle una carta o ponerle una canción, ponerle un aceite esencial que tanto le gustaba, es como a tu manera. Así que me parece muy bonito hacerlo así. Y, y por supuesto hay más herramientas, ¿no? Como la comunicación animal, que yo creo que mucha gente no lo conoce, pero al final es esa parte donde tú puedes conectar con tu animal y transmitirle lo que está pasando o recibir información de lo que quiere o de lo que no quiere, que tú seguramente habrás visto, ¿no? Que al final muchos animales lo que realmente quieren es dormir de forma natural, o sea, terminar la vida de forma natural o hacerlo en casa. No creo que ningún animal te haya dicho de hacerlo en la clínica, ¿no? No, de pedirlo abiertamente no. Lo que más, en general, hay muchos animales que piden un proceso de muerte natural y Ujú. prefieren no tener ayuda.
Y hay muchos que sí, al final acaban aceptando la ayuda, pero en un momento concreto, porque primero necesitan hacer un proceso. Es complicado porque la persona tiene que sostener a un animal enfermo que aparentemente está sufriendo, a lo mejor ya no pueden caminar, pero el animal está diciendo, sí, pero es que estoy haciendo, estoy colocando, estoy necesitando prepararme, ¿no? Y llega un momento en el que dicen, vale, ahora ya sí me siento preparado para marchar, ahora sí me podéis ayudar. Y desde ahí, tanto la persona como el animal hacen mucho mejor luego la transición a esa nueva etapa. También para las personas, aunque es muy duro el proceso, el tener esa información de, aunque ellos muchas veces, la gente intuitivamente sabe para su animal, ¿no? Lo que pasa es que no confían en lo que perciben o lo que sienten, pero bueno, tener ese contraste de una comunicadora donde puedan ver, realmente contrastar en qué punto están, porque claro, cuando tú estás con un otro animal, las emociones te desbordan en muchos casos, no te permiten estar como más en tu centro y desde ahí es más difícil tomar esas decisiones, ¿no? Pero si tú estás sintiendo lo que quiere tu animal, también muchas veces los animales en estas sesiones de acompañamiento, cuando se están marchando, el animal da muchas pistas a la persona de qué tiene que colocar para que se pueda hacer el duelo, porque muchas veces también lo que está impidiendo, vamos a decir, o lo que está bloqueando una marcha más armónica son apegos, dependencias de la persona con el animal, ¿vale? Entonces muchas veces el animal dice, conecta con esto o suelta esto, ¿no? Porque, lo que tú has dicho, el poder hacer una ceremonia, una despedida, muchas veces los animales les piden a las personas, esto te puede ayudar a soltar, porque, claro, físicamente no estamos unidos, pero con nuestros animales energéticamente estamos súper conectados. Entonces, cuando ellos se marchan, que cambian a otro plano, vamos a decir, realmente tenemos que como destrenzar, vamos a decir, ¿no? Que nuestro vínculo no va a desaparecer nunca, pero sí que cambia de forma. Entonces, pues hay que hacer un trabajo por ambas partes. Y bueno, tú también que conocer las esencias florales, en muchos de estos casos ayuda mucho tanto al animal como a la persona a procesar las emociones que están pendientes, bueno, pues todo ese tipo de cosas que nos generan tanta ansiedad en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo Sí. que también es interesante que esto se pueda hablar para que si tú estás en un proceso donde tu animal se está marchando, tengas una red de apoyo eh, donde el cuidador principal pueda acompañarse de personas con las que pueda hablar lo que le está viviendo, lo que está sintiendo, porque ya no, cada vez menos, ¿no? Pero todavía hay muchos entornos en los que tú sientas tanto por tu animal no es tan entendido, ¿no? Y tú puedes vivir un duelo muy duro y tener que hacer un duelo más largo por la muerte de tu animal, porque para ti era tu compañero de vida. Y bueno, tener una red de apoyo donde se puedan expresar creo que es importante, ¿no? Sí, yo también siento como que muchas veces se toman decisiones rápido por la incomodidad de acompañar a un animal senior, ¿no? Entonces, qué importante también como apoyarse de profesionales o de un grupo de personas, lo que sea, pues que te ayude también a integrar todo eso, porque muchas veces como esto me incomoda mucho, creo que estás sufriendo, venga, tomo la decisión. Pero desde esa incomodidad de acompañar a un animal senior, entonces también yo creo que no nos han enseñado a acompañar, ¿no? Al final. No, realmente es un momento que nos va puede desestabilizarnos mucho emocionalmente, porque hay animales que se marchan de una manera más o menos rápida, pero otros procesos pueden ser largos, ¿no? Mm. Y claro, también ahí lo que dices es muy clave, ¿no? La gente dice, no quiero ver sufrir a mi animal, pero el animal es diferente que esté teniendo dolor a que esté sufriendo, porque muchas veces el animal no está sufriendo, puede estar teniendo dolor y ahí te pide, pues necesito más analgesia o necesito esto, pero realmente no está sufriendo. Lo que pasa que a nosotros nos angustia mucho ver a nuestro animal deteriorarse, envejecer y que incluso que la gente que tome la decisión de dormir a su animal, que tampoco se sienta culpable, ¿no? Lo único que aquí, por ejemplo, pues lo que te decía de la comunicación animal, a mí me pasó con un caso que me habían pedido una sesión de urgencia para un animal que estaba muy, muy malito y justo iba al veterinario antes de la sesión. Y la persona me escribió desde el veterinario de lo van a dormir, porque está muy mal, lo van a dormir. Y entonces, bueno, lo que pudimos hacer fue en ese momento avisar al animal, va a pasar esto, ¿vale? Y él dijo, vale, ok, ayudadme de esta manera. Entonces, aunque tú tomes la decisión de manera rápida por lo que sea, porque cada uno, pues nos vemos en unas circunstancias que está ok, que nadie se sienta culpable, pero bueno, también saber que avisar al animal ayuda, aunque ya se haya tomado la decisión y pues ayuda a que el animal se coloque, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo es esa puesta en conciencia, ¿no? De decir, vale, respiro, te escucho, estoy aquí, como no hacerlo de forma automática, ¿no? Al final yo creo que ahí está la clave, como tomar conciencia en todo momento, que eso a veces no es fácil. Y eso lo hemos hablado muchas veces, que lo hemos compartido ya en otras ocasiones entre nosotras, qué importante es tomarnos así como herramientas, ¿no? Para las personas desde ya. O sea, yo creo que lo importante es entrenarnos antes de que llegue ese momento, para que cuando llegue lo tengamos integrado, ¿no? Pero esos momentos de presencia, de tener un momento de silencio para ti, para poder estar presente y desde ahí estar con tu animal, sentirle, empezar a tener como esa relación, incluso, pues lo que tú has dicho me parece muy interesante, ¿no? Que a nadie se nos ocurre tal vez hablarle con antelación a nuestro veterinario de tú estás dispuesto o puedes asumir una eutanasia en casa, porque en caso de que no, tienes tiempo de buscar. Si te pilla in situ, ya es difícil, ¿no? Entonces, es interesante que tú te plantees qué querría tu animal, pero también qué sientes tú que sería armónico para ti, ¿no? Porque yo en mi caso, cuando llegue ese momento, le preguntaré a mi gata, ¿no? Pero yo sí sé lo que siento que para mí sería armónico hacer con ella. Entonces es importante tenerlo claro, ¿no? De repente el sentir, vale, pues a mí me gustaría que esto se hiciera así. Llegado el momento, entonces por ahí tengo herramientas para ir preguntando a los vetes que mi veterinario no puede, pues bueno, siempre hay una red, ¿no? Donde se puede preguntar y unos veterinarios conocen a otros y te pueden decir, no, pero mira, contacta a esta persona, que esta persona te puede acompañar en domicilio. Y bueno, en tu experiencia, yo no sé si los acompañamientos animal-persona en los procesos de muerte, em, bueno, ya lo has comentado un poquito antes, ¿no? El acompañar también a la persona durante ese proceso, ¿qué es lo que más suelen requerir? Generalmente más parte emocional o más parte de saber qué es lo que va a pasar, porque muchas veces el no saber cómo se van a desarrollar las etapas de la muerte del animal también nos angustia, y el informar ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, les puede ayudar. No sé cómo lo has experimentado tú. Claro, sobre todo acompaño mucho en el duelo y sale mucho la parte de que no le habían informado mucho sobre el tema de la muerte. Entonces eso es algo que es muy importante, ¿no? Como que antes de que pase, creo que es súper importante que se abra el espacio para hablar sobre esto, para saber cómo se hace una eutanasia, qué conlleva, cómo se puede incinerar, qué opciones hay, cómo puedo hacerlo, miles de preguntas que seguro que no nos las hacemos por miedo, incomodidad o porque es un tema tabú, pero al tú preguntar, pues te quedas mucho más tranquilo y puedes como organizar mejor esa muerte, ¿no? Y por ejemplo, se me ocurre que imagínate que tú viajas a una zona de playa y a tu perro le encanta esa casa o lo que sea, a lo mejor no nos hemos planteado, oye, pues a lo mejor le encantaría el final de su vida estar en esa casa y morir allí, pero puede ser una opción porque hoy en día con las redes yo creo que se puede buscar siempre un veterinario eh, que tenga esa compasión, ese espacio y que pueda hacerlo de esa forma. O sea que al final cada uno podemos crear ese momento según lo que quiera también nuestro animal y a lo mejor no nos planteamos, pero que puede ser una opción, ¿no? Entonces creo que bueno, que como se llama el directo de otra forma de morir es posible, creo que a lo mejor no es, la creencia de muchas personas es que solamente se puede hacer de una forma, vas al veterinario y haces ese proceso, pero también se puede hacer de otra, ¿no? Que de una forma mucho más consciente, de cómo ritualizarlo, saber cómo quieres hacerlo. Bueno, hay muchas formas y creo que eso ayuda tanto al animal como a la familia a procesar mucho mejor ese momento, porque es una cosa que te vas a acordar toda la vida. Lo importante es no quedarte con las ganas de, ¿no? O sea, si yo siento que a mi animal le hubiese gustado arroparle con su mantita o Mm, una... A lo mejor hay gente que prefiere incluso ir al veterinario porque muchas veces te pueden decir las personas, es que no quiero tener ese recuerdo en casa, ¿no? De que mi animal se marche y está bien, o sea, es como todo, ¿no? Todo es mm. informar, dialogar, y cualquier decisión que se tome de manera, en el punto en el que estés, está bien, pero bueno, siempre que no te quedes con las ganas de, me hubiese gustado o estar más tiempo con el cuerpo de mi animal después de haber fallecido y poderme haber despedido mejor, todo eso que nos va a ayudar mucho a hacer el duelo. Y yo siento que también enfrentar la muerte de nuestros animales nos hace trabajar a nivel personal muchísimo, porque además, normalmente, por inercia de vida y por edad, nuestros animales se van a marchar antes que nosotros, y ahí nos van a poner mucho de frente, y ya un propio trabajo con que más miedo nos da a nosotros, ¿no? Que es enfrentar nuestra propia muerte, la muerte en general.
Entonces, bueno, es interesante cómo nuestros animales, como siempre, nos van a poner las pilas, ¿no? En enfrentar un montón de cosas, que sería muy interesante que también la gente que vea este directo, que lo esté viendo ahora o que lo vean diferido, pudiera expresar qué es lo que más miedo le da de enfrentar la muerte de su animal. Porque también el expresarlo, por ejemplo, ayuda a los profesionales como tú o como otros veterinarios a saber cuál es la mayor preocupación y cómo acompañar ahí, ¿no? Porque tampoco si no expresamos lo que nos inquieta, no nos pueden ayudar. Claro, totalmente. Y recuerdo una clienta que tuve que me decía, para mí lo peor que me podría pasar era que se muriera mi animal, ¿no? Y yo no quería que se muriera, que no se muriera. Y ese apego, luego cuando se murió su animal, se dio cuenta que no pasaba nada y que la vida seguía y que pudo trascender eso y que lo pudo superar. Y fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque es como si puedo superar esto, que yo para mí sería lo peor, pues al final me hace más fuerte, confío en mí misma. O sea, yo creo que también el proceso de muerte te hace crecer mucho y abrir conciencia sobre todo, ¿no? Porque sabes que la vida pasa, que estamos aquí ahora pero no estaremos. Y bueno, me parece un tema que te ayuda mucho a abrir esa conciencia. Así que, bueno, de una forma u Una otra de las seguro que nos hace avanzar. Claro. Una de las cosas, ahora que decías, el miedo a que mi animal se muera, yo creo que eso es algo que es muy, muy, muy común y muy extendido, pero si algo nos enseñan los animales es a estar en el momento presente, ¿no? Entonces, incluso en un proceso de muerte, hay muchas veces que los animales dicen, sí, me estoy marchando, pero todavía estoy. Entonces, no futurices, o sea, no me he ido, me estoy Mm, marchando, estoy en ese proceso, pero todavía estoy, ¿no? Esto lo dicen mucho para traer a la persona al presente. Es como, no me sientas por perdido porque todavía estoy, entonces hasta que me estás acompañando en esta transición y es súper interesante, muy bonito, ¿no? Y muy nutricio cómo nos traen al presente porque es desde ahí, desde donde sucede todo. Incluso muchas veces con ese miedo a que mi animal se marche, sobreprotegemos y sobre todo lo que nos pasa es que nos perdemos del momento presente porque estamos tan preocupados de cuando llegue ese momento que no terminamos de disfrutar. De hecho, a mí me pasa una cosa, ¿no? Cuando las sesiones de acompañamiento en enfermedad infantil son difíciles porque se mueven mucho a nivel emocional, pero son muy, muy bonitas. Pero a mí siempre me traen como un regalo especial, ¿no? Y es que cuando he terminado de acompañar a una persona y a su animal que ya se ha marchado, o cuando incluso he hecho alguna sesión con algún animal fallecido, que la persona, bueno, pues se han resuelto ahí cositas, siempre, siempre me quedo con esa sensación de disfrutar y celebrar, pues que mi gata y yo, por ejemplo, seguimos juntas, ¿no? Aquí y ahora. Entonces me trae mucho al presente y me recuerda mucho la vida aquí y ahora está. Mañana no sabemos, pero aquí y ahora estamos, ¿no? Entonces, esa celebración de... Siempre siento que mirar de frente la muerte te hace celebrar mucho más la vida, ¿no? Porque mm. forma parte de uno. Si no quieres ver una cosa, no terminas de saber vivir, ¿no? Entonces creo que es ahí donde nos traen un gran tema, ¿no? El ver la muerte de nuestros animales de frente. Sí, sí, totalmente. Yo también siento eso, que al conectar con la muerte, cuando se muere alguien familiar o algún ser de la familia, algún animal, te conecta mucho más con la vida, porque es como ahora estamos, pero mañana puede ser que no. Entonces te hace disfrutar más del día a día. Y por compartir algo así también personal, recuerdo cuando mi perro antes de Flaca, Jan se llamaba, cuando se estaba muriendo porque tenía una enfermedad crónica, me acuerdo que, bueno, yo no sabía cuándo era el momento, porque cuando es tu animal te cuesta mucho verlo, ¿no? Y contacté con una comunicadora también que me ayudó muchísimo y lo que me decía era que yo lo veía como con mucha tristeza, que él siempre que estaba conmigo me sentía con mucha tristeza y me pasaba eso, que yo intentaba como evitarlo o no mirar por incomodidad de conectar con esa tristeza y fue como, a ver, le queda poco tiempo, entonces tengo que disfrutar más de él, de la presencia que tiene porque él me percibe también, ¿no? Entonces, bueno, trayendo eso, ¿no? Que al final estamos aquí, que aunque esté muriéndose el animal, también está aquí en este momento. Y para ellos es un regalo también que tú le acompañes. Total. Fue un gran aprendizaje, sí. El tema de las emociones es muy interesante, por eso que tú decías, tampoco eh, es normal, o sea, si tu animal se está marchando, tú estás triste y está, no, está bien, ¿no? Que a veces pensamos que, ay, no puedo estar triste porque a mi animal le va a afectar. Mm, Tú, no, la emoción está ahí. Lo que más afecta generalmente es cuando la quieres negar o la quieres enterrar, no la quieres dejar su espacio, ¿no? Porque eso genera como un ruido, vamos a decir, energéticamente, que es lo que sienten los animales. Pero si tu animal se está marchando y tú estás triste y le das espacio a esa tristeza,
para que se coloque, está bien, ¿no? Que muchas veces también tenemos como ese miedo a, no, es que si yo no estoy bien colocada y si yo no estoy equilibrada y si no, no sé qué, mi animal va a pagar las consecuencias y encima, y va, todo eso nos mete en una vorágine de inseguridades, de culpas, de miedos, y al final es como no pasa nada, o sea, la emoción que esté está bien, déjala sentir, déjala salir, y si ves que te sobrepasa, obviamente, pues hay muchos recursos para acompañarte, hay profesionales, como decíamos, ¿no? A todos los niveles, esencias florales, si en un momento dado necesitas equilibrar alguna cosita que sientes que te está yendo de las manos. Por eso también lo que tú decías de los veterinarios a mí me parece muy importante que tú te sientas en coherencia con tu veterinario. Si tú sientes y crees en las terapias naturales como para acompañarte conjuntamente con el resto de tratamientos, pues me parece interesante que tu veterinario por lo menos esté abierto a escucharlo, ¿no? De decir, bueno, es que a mí me gustaría acompañarme ahora de esto, que haya, lo ideal es que haya un trabajo en equipo de Mm. veterinario, personas, si tienes una comunicación, que el veterinario se abra a escuchar lo que ha salido en esa comunicación, para que se pueda hacer como ese trabajo en equipo, ¿no? Total, sí, sí, sí. Me parece muy interesante, la verdad. Así que bueno, ya hemos dado algunas pinceladillas de herramientas, ¿no? Que pueden ayudar tanto en la comunicación, esencias florales, un veterinario que esté en coherencia con lo que tú sientes. Y bueno, yo siento que cada vez la conciencia va mejorando y va aumentando, así que cada vez más normal, ¿no? Hablar de estos temas y hablar de comunicación animal y de la muerte y del duelo, así que me parece que todo está evolucionando muy bien. Y atreverse a compartir. Yo creo que es la clave y a preguntar y a no tener miedo a expresarte, porque si no encuentras en tu veterinario, pues bueno, ahora mismo hay como mucha más disponibilidad de buscar información y eso, sobre todo no sentirte como insegura o inseguro solo cuando estás atravesando ese momento. Mm, Y siempre yo creo que también es muy importante, otra herramienta de la que hemos hablado, el practicar tu presencia, tu silencio interno para cada vez más ir practicando esa sensación de qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero, qué querría para mi animal y a partir de ahí busco información o busco gente que me acompañe, pero para no volcar el poder hacia afuera. Es decir, la información que te da la comunicación la recoges, la información que te da el veterinario, pero no sacar el poder fuera de ti y que los demás decidan por ti, ¿no? O sea, es como escuchar a tu animal, todo, pero toma la decisión desde un sitio que a ti te dé seguridad, para luego poder hacer ese viaje, ¿no? Que luego es el duelo, cuando ya nuestro animal se ha marchado desde un lugar que dé mucha más serenidad interior, ¿no? Sí, que parece algo muy simple, pero también es muy profundo, ¿no? Es separarte, escucharte, sentirte, escribir, meditar, como una conversación contigo misma, que eso se va poquito a poco practicando y eso es la clave de luego tener un duelo mucho más liviano. No fácil, pero sí quizá más liviano, ¿no? Porque has tomado conciencia. Si vamos en piloto automático, al final es como he hecho lo que tenía que hacer, venga, me han dicho esto, hago lo otro, entonces tú no tomas conciencia. Así que, bueno, es un camino, ¿no? Que nunca se acaba. Claro, yo le diría ahí ya también a la gente con el tema del duelo que tú dices más liviano, muy interesante que también nos acostumbremos a nombrar lo que sentimos. ¿Por qué? Mm. Porque a veces estoy ahí, bueno, es que estoy como con ansiedad, pero estoy triste, estoy sintiendo culpa, porque es muy diferente cómo afrontar, porque tú un duelo puede ser muy duro porque te lleva una tristeza muy profunda, pero si no hay culpa, si tú te sientes conforme con las decisiones que has tomado, esa culpa, o sea, perdón, esa tristeza la vas a transitar de una manera mucho más saludable que si se te mezcla con él, que muchas veces pasa con él, y si no me tendría que haber dado cuenta antes de que mi animal estaba malo, tendría que haberle dicho al veterinario que no sé qué, en realidad yo no quería. Entonces, cuando se nos mezcla la culpa por ahí, es donde más, no, incluso en los últimos momentos, como tú has dicho, con tu perro, ¿no? De no lo quería, pues el aprovechar a sentarme con mi animal si se está marchando y ver qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo, la escritura automática, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de esto en otros entornos. Estoy sintiendo miedo porque, y deja ver qué te sale ahí, me estoy sintiendo insegura, siento culpa porque, y eso te va a ayudar también a desenmarañar la bola emocional que se puede generar en situaciones de estrés, que se marche nuestro animal, nos genera estrés, obviamente, entonces creo que eso es importante también para que las personas se vayan acostumbrando a, como digo yo, o a mí me pasa, vaya, es mi experiencia.
Cuando yo tengo una bola de emociones, me es mucho más difícil gestionarla que si yo identifico de, vale, es que siento miedo de esto me está poniendo muy triste, esto, ¿vale? Porque me ayuda como, vale, entonces esto lo puedo gestionar así, esto lo puedo gestionar así. Si tengo un totum revolutum de emociones, pues al final entro en una rueda de hámster, como digo yo, de la que me es mucho más difícil salir, incluso a la hora de pedir lo que necesitas, mucho más complejo si no sabes ni siquiera lo que te está pasando, ¿no? Así que bueno, ahí animamos a que la gente se autoescuche, empiece a identificar qué siente y bueno, con su animal que hagan estas cositas de qué me da miedo, por qué no quiero hablar de este tema o cuándo sería el momento de empezar a informarme, ¿no? Con mi veterinario. Bueno, todas estas cositas. Y yo también quiero transmitir que si alguna persona a lo mejor ha estado más en piloto automático o no sabe bien cómo hacerlo, no tiene herramientas, que no pasa nada, porque al final siempre cuando pasa el tiempo y hay otro duelo, vamos a vivir ese duelo y los anteriores, ¿no? Como que al final, de una forma u otra, vas a trabajar todo lo que tienes acumulado. Así que, bueno, desde el punto en el que estemos, hacemos lo que podemos y poquito a poco. Efectivamente, yo soy muy Mm. de no irnos porque si no todo es culpa, ¿no? Todo Claro, es de agradecer a exigencia, mi culpa, perito. tengo que ser consciente, tengo que meditar y es como, a ver, poco a poco, haz lo que puedas en ese momento y ya Efectivamente, es está. poner la intención, ya pones la Mm. intención y poquito a poco vas creando el hábito, ¿no? Y hasta donde puedas llegar en cada momento, hasta donde te permita tu momento presente llegar, está bien, ¿no? Porque si nos empezamos a forzar, a fustigar, ahí ya no estamos en armonía, ¿no? No estamos en paz, que eso es muy importante, el sentirte como que hay una paz interna, ¿no? Una sensación de serenidad, así que bueno. Pues sí, uy. Pues nada, si te parece lo dejamos por aquí, que yo creo que hemos hablado mucho. Si quieres otro día podemos hacer otro, porque este tema nos encanta a los dos, yo creo, ¿no? Y podríamos estar hablando horas y horas. A mí me gustaría eso, que la gente nos pudiera expresar cuáles son sus inquietudes, sus miedos, qué temática, ¿no? Porque, claro, nosotras lo vimos desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, pero puede haber infinidad de casos que digan, es que a mí me pasó esto con el veterinario o no supe cómo reaccionar aquí y esto me generó, ¿no? Pues todas esas inquietudes o esas dudas que puedan surgir con respecto a estos temas es interesante saberlas, así que sí, esto da para muchas charlitas. Y os animamos que si si tenéis dudas podéis escribirlo en este directo y podemos hacer otro directo pues contestando dudas y hablando sobre experiencia, que siempre es muy nutritivo, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias por este ratito. Me alegro mucho de verte y de hablar contigo. Igualmente, Y nada, vamos, estamos en contacto. perfecto. Un besito. Muchas gracias. Chao. Adiós.